chicos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Le envío un gran saludo a todos mis estudiantes de décimo A, de décimo B, de décimo C, deseando que en este momento de estar un poco en nuestras casas la estén pasando bien, que estén también de pronto adelantando proyectos personales que tengan, que estén mirando opciones de universidad, qué sé yo. Aprovechemos este tiempo, chicos, de verdad. Tratemos de mantener nuestra rutina, no permitamos que de pronto este confinamiento nos ponga tristes, chicos, nos ponga un poco angustiados. Ustedes saben que de pronto así no nos estemos viendo presencialmente, ustedes cuentan con nosotros siempre. Cualquier inquietud, cualquier cosa en que les podamos ayudar, estamos allí incondicionales para ustedes. Le envío también un saludo a sus familias, deseándoles muchas bendiciones, deseando que tengan prosperidad en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, chicos. Y los invito de verdad para que mantengamos la tranquilidad, para que mantengamos la calma y pues para que aprovechemos de pronto esta nueva oportunidad que nos está dando la vida de tener otro tipo de acompañamiento pedagógico. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a trabajar un poco el concepto de política en la Grecia clásica. Como les había comentado en el tutorial anterior, si bien vamos a empezar a manejar tipos de fuentes, distintos tipos de fuentes, pues la idea también es un poco centrar ya temáticamente el periodo, y es en cuanto a lo que vamos a trabajar sobre el concepto de política. Por aquí está mi gato saludándolos también. Entonces, bueno, vamos a trabajar el concepto de política en la Grecia clásica. Mi nombre es Daniela Ramírez, estoy representando el Colegio Distrital Los Naranjos y pues con todas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer allí, pues para ubicarnos un poco histórica y geográficamente, es ubicar la Grecia clásica, ¿verdad? Cuando hablamos de Grecia clásica, hablamos del periodo histórico de la antigüedad, estamos hablando de los siglos 5 al siglo IV antes de Cristo. Y en el mapa que yo les presento allí en la diapositiva, pues vemos dónde fue que se desarrolló esta cultura de la Grecia clásica, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solo allí, como en la parte de Italia, ¿cierto? En esta parte de Europa, pero si nosotros vemos este mapa, chicos, la Grecia clásica abarcó también como toda esta costa del mar Egeo hasta lo que es Asia Menor, ¿cierto? Entonces, este mapa es muy importante porque nos muestran algunas de las principales polis que se desarrollaron durante la Grecia clásica. Tenemos Esparta, ¿cierto? Por aquí. Tenemos Micenas, Argos, tenemos Atenas, que es otra de las más importantes, Tebas, tenemos Troya, ¿cierto? Uno ve la película por allá, El caballo de Troya, y uno se imagina que eso sucedió como en Italia, ¿no? Como una vez así, pero no, chicos, eso sucedió por aquí en Asia Menor. A veces estamos un poco perdidos geográficamente. Entonces, pues nada, la invitación es como para que miremos un poquito el mapa, para que analicemos esas ciudades, nos ubiquemos geográficamente. Si quieren pueden buscar el mapa mundi y ubicar un poco más grande en qué puntos que se encuentra esto que yo les estoy mostrando allí, ¿no? Entonces, vamos a continuar por aquí. Ahora sí vamos a empezar un poco nuestro tema, chicos, y es el tema de la polis, ¿sí? Durante ese desarrollo de la Grecia clásica se va a empezar a hablar de un concepto muy importante, es el concepto de la polis. La polis, en su definición, digamos, gramatical, no, no es gramatical. Bueno, en su definición, digamos que si nosotros buscáramos la definición de polis, polis significa ciudad-estado, ¿sí? Era la forma de organización social que tenían los griegos, pues, durante la época clásica. Cuando hablamos de polis, chicos, estamos hablando de una comunidad que convive en un espacio donde se incluyen tanto a los que son gobernados como a quienes gobiernan, ¿sí? Que esa es la primera gran característica que yo pongo aquí. Entonces, ustedes dirán, oiga, polis, política, sí, exactamente, la palabra política se desprende, digamos que su etimología, esa es la palabra que estaba buscando ahorita, la etimología de polis quiere decir un poco ciudad-estado, y la etimología de política tiene que ver mucho con la palabra polis. Hablamos de cómo se organiza, se gobierna un grupo de personas en un territorio específico, ¿sí? Entonces, de las principales polis que se desarrollaron durante la época clásica, pues vamos a tener Atenas, vamos a tener Esparta, Tebas, Tarento, Milento, Rodas, ¿sí? Que son algunas de las que les estaba mostrando ahorita allí en el mapa. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de la civilización griega, uno pensaría el país griego, o sea, el país griego o algo así. No, resulta que ellos nunca se vieron a sí mismos como un imperio unificado, sí, como un todo, sino que cada una de estas ciudades-estado tenía un desarrollo autónomo.
aquello que sí compartían y por lo cual todos se hicieron llamar, o pues todos se hicieron llamar griegos, o pues posteriormente se les clasificó como griegos, era porque todos compartían el griego como su lengua nativa, ¿sí? Todos hablaban en griego. Sin embargo, como venía diciéndoles anteriormente, estas ciudades son entidades territoriales autónomas, es decir, que cada una tenía su forma de gobierno, su forma de mirar la educación, su forma de distribuir la economía, su forma de mirar los roles sociales, ¿sí? La igualdad entre hombres y mujeres. Cada ciudad, cada polis era una ciudad-estado, cada una tenía su propia forma de organización. Sin embargo, hubieron excepciones donde sí trabajaron como un todo, y esas excepciones las vamos a encontrar en algunas guerras y pues yo puse aquí un caso especial y fue el de los Juegos Olímpicos, que es ahí donde se iban a confluir como un todo y cada ciudad va a mandar a su representante y se van a unir para, digamos, observar y anunciar a los ganadores de los Juegos y demás, ¿sí? Bueno, lo otro que es importante, bueno, es que estaba pensando un poco aquí que pues sí, allí es donde van a surgir esos Juegos Olímpicos que conocemos hoy, ¿cierto? Y que son tan importantes para poder mostrar esa parte, lo mejor del deporte de cada uno de los países. Eso mismo era lo que hacían ellos en esa época, ¿sí? Y ya por último, si hay algo muy importante que hay que resaltar aquí en la polis y que en lo cual la civilización griega se diferencia de todas las civilizaciones que le habían antecedido, es que ellos van a cambiar el lugar de discusión de lo político, de lo que es el gobierno y cómo debería manejarse la sociedad, allá a los grandes gobernantes, al emperador, a la iglesia, y lo van a llevar a la plaza pública. En la plaza pública se va a empezar a discutir cómo debería ser el gobierno, quién debería gobernar, por qué esas leyes, por qué estas no. Y eso es un cambio muy significativo para nuestra sociedad, chicos, y es que pues el modelo político griego es el que se ha, digamos, reproducido posteriormente en las sociedades occidentales hasta hoy en día, que es la democracia. Más adelante lo vamos a ver, cómo ellos son los que van a empezar a hablar de la democracia. Entonces, ese tránsito de discusión de la política al gran palacio, al gran imperio, al gran consejo, llevarlo a la plaza pública pues es algo un poco revolucionario, ¿no? Si lo pensamos en términos de tú como un comerciante, como un artesano, puedes discutir sobre cómo tu gobierno lleva adelante las políticas que te van a regir a ti. Y es algo que nosotros deberíamos pensarlo también, porque hemos dejado de discutir la política en nuestros escenarios comunes, ¿sí? En los colegios, en las plazas, en las universidades. Es importante retomar esa discusión. Eh, por ahora, entonces vamos a centrarnos en tres grandes pensadores griegos. Hay muchísimos filósofos griegos que le apostaron al tema de la política, pero vamos a ver cómo esa linealidad de lo que fue Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles, que son los que van a desarrollar lo que hoy conocemos como filosofía política, o bueno, en el caso de Sócrates va a ser el llamado padre de la filosofía política. Ya nombré un poco pues que él fue el maestro de Platón. Sócrates va a ser una persona que si bien su filosofía no se centra en el desarrollo del concepto de la política, él va a aportar algo muy importante a esa discusión y es el desarrollo de la mayéutica. Y el desarrollo de la mayéutica está muy ligado a esa discusión que se estaba dando en la plaza en relación a cómo debía ser el gobierno, quién debía gobernar, cómo debía hacerlo. Y es que la mayéutica es una forma de aprendizaje en la cual tú solo llegas a la respuesta, tú solo llegas a la verdad a través de un proceso de preguntas, ¿sí? Donde yo te discuto, yo te debato, yo te interpelo y te llevo a ti a aceptar que eso que tú piensas está mal y a que seas tú mismo quien reconozca cuál es ese concepto real, cuál es esa verdadera forma en que yo debería o no hacer las cosas, ¿sí? Por eso es tan importante la mayéutica y es que va a permitir en esa filosofía política empezar a debatir, empezar a discutir, empezar a cuestionarse, ¿sí? Eso es lo muy bonito que tiene este método de aprendizaje que es la mayéutica. Eh, y por otro lado, que es algo que es muy importante resaltar en la filosofía socrática en este momento, y es que él va a invitar a toda la comunidad que hable sobre la política. Pero más allá de toda la comunidad se va a centrar en una población específica que va a ser la juventud. Y a mí eso me parece algo muy bonito, chicos, porque es verdad, y yo se apoyo a Sócrates allí, es que son los jóvenes quienes deberían estar más inmersos en la discusión política.
porque son ellos quienes son más activos, quienes están más actualizados, quienes reconocen más a veces las necesidades de una población. Digamos que de pronto ya los más mayores, que si bien tienen la sabiduría, tienen la experiencia, se han descontextualizado un poco de lo que está más reciente, lo que es más contemporáneo. Y eso es una invitación muy bonita a la que nos lleva Sócrates, a que ustedes jóvenes se empoderen en ese debate sobre la política. ¿Sí? Me gustaría un poco hablar más de la filosofía de Sócrates, ya que es un gran pensador griego, los invito a leerlo de verdad, pero pues bueno, de verdad tengo que centrarme aquí en este video muy puntual sobre el desarrollo de ese concepto de política. Entonces ya quien va a ampliar, quien va a desarrollar ese concepto de política en sus libros va a ser Platón. De hecho, Sócrates no logra escribir o no hay vestigios de los desarrollos de pensamiento de Sócrates. Sócrates era una persona que era pobre dentro de la sociedad griega, ¿sí? Él se paraba ahí en la plaza pública y prácticamente pedía, no limosna, pero quienes estaban tan interesados en ese proceso de mayéutica que llevaba a que ellos mismos descubrieran su verdad, pues le daban una especie de ayuda a Sócrates, pero Sócrates realmente siempre vivió como en la pobreza. Además, Sócrates fue acusado de corromper a la juventud, ¿sí? Entonces, pues posteriormente él va a ser eh, le van a dar la pena de muerte, ¿sí? Bueno, le van a dar a escoger, o dejaba de hacer lo que él hacía, o tenía que beber cicuta, que es una planta venenosa, y pues él va a decir que él prefiere mantenerse en sus principios antes que ceder como a las acusaciones que se le hacían. Entonces él prefiere beber cicuta, y pues eso va a ser un gran golpe para Platón, que se va a desilusionar mucho porque esos grandes gobernantes, esos grandes eh, dirigentes de esa sociedad griega estaban negando esos desarrollos tan importantes que Sócrates estaba realizando en el pensamiento de la sociedad. Entonces Platón se va a desilusionar mucho de la política tal cual como se estaba llevando en Grecia hasta ese momento, y pues él va a preferir como tomar un paso a un lado, ¿sí? Platón, por el contrario de Sócrates, es de una familia adinerada dentro de Grecia, ¿cierto? Es una persona que se pudo formar en la escuela desde muy pequeño y que va a llegar a Sócrates precisamente por eso, porque va a ser como su maestro, ¿sí? Entonces él se va por Grecia, se va por distintas ciudades aprendiendo, leyendo, discutiendo, y vuelve a Atenas a fundar la primera academia, digamos, de estudio, que va a ser la Academia Platónica. Hay un dato curioso que me gustaría darles allí, y es que eh, el nombre academia uno pensaría pues que tiene alguna etimología importante, y en realidad se le llamó academia porque era el nombre, bueno, académico si no estoy mal, el nombre de la persona que le dio a Platón el espacio para poder llevar aquí su proyecto, ¿sí? Entonces pues son datos curiosos que tienen un poco los griegos, ¿sí? Bueno, Platón va a plantear elementos muy importantes para el desarrollo social y político que hasta hoy en día se mantienen, y es, por ejemplo, él va a plantear que hombres y mujeres son iguales por naturaleza, que no hay ninguna razón por la cual mujeres no pueden opinar en esa política, en ese gobierno, en ese desarrollo social. Es algo que es muy importante nombrarlo aquí, es como los griegos fueron eh, abanderaron esa lucha por la igualdad, o pues uno puede tener una referencia histórica desde los griegos en hablar en términos de igualdad, ¿sí? Eh, ya en términos de la política, él va a desarrollar todo su pensamiento político en tres libros. Los libros son El Político, La República, y el otro libro se va a llamar Sobre las leyes. En esos tres libros, en distintas situaciones, bueno, y también los diálogos, que en esos diálogos es ahí donde se encuentra todo referencia a la filosofía socrática, y es que él va a hablar de la filosofía de su maestro en sus libros. Entonces, ese concepto de política, lo que se puede, digamos, que sacar o extraer de cada uno de esos textos es que Platón propone que quien debe gobernar en una sociedad debe ser quien mejor esté preparado
en términos intelectuales para hacerlo, quien mejor reconozca las necesidades de su población, quien tenga los conocimientos en cuanto a la matemática, en cuanto a la literatura, en cuanto a la gimnasia, le va a dar mucha importancia a la gimnasia, a la música como un arte que sensibiliza a las personas. Uno pensaría que de pronto para gobernar solo se necesita conocer de administración y de políticas, pero si tú no eres sensible ante los desarrollos culturales de una sociedad, ante el arte, ante la música, pues difícilmente vas a poder tratar de sensibilizar a tu comunidad al respecto, ¿sí? Entonces Platón sí le daba mucha importancia a la música en ese sentido, y pues en esa medida la importancia que para Platón tiene que quien gobierne, bueno, eso fue también un poco como producto, esa reflexión de Platón es un poco producto de la crítica o del fuerte choque que tuvo para él la decisión de sus gobernantes de darle la pena de muerte a Sócrates. Y es que él va a decir, son unos ignorantes. Si fueran personas ilustres, pensantes, reconocerían lo valioso del pensamiento de Sócrates, pero como son ignorantes, cerrados en su capacidad de pensamiento, pues asimismo su forma de gobernar. Por eso él va a decir que quien mejor puede gobernar a una ciudad o a un estado va a ser el filósofo. Entonces él va a proponer esa idea del filósofo gobernante, ¿sí? Eh, ¿Cómo se va a materializar esto, digamos que en términos de un estado? Pues el modelo de gobierno que él propone, pues él va a ser que la aristocracia etimológicamente es el gobierno de los mejores, no los mejores, y es algo que se confundió después, posteriormente en el tiempo, no los mejores en cuanto al mejor, el que mejor sea militarmente, el mejor estratega, el mejor economista, el mejor, el que más tenga dinero, no es ese grupo de mejores, es el grupo de los mejores preparados para llevar adelante un proyecto social, un proyecto de sociedad, ¿sí? En ese sentido era que Platón proponía ese gobierno de los mejores, de una aristocracia, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver ya en Aristóteles cómo esa aristocracia puede llegar a corromperse. Eh, Otro elemento, o bueno, otro gran elemento importante que encontramos en la filosofía platónica respecto al concepto de política es la educación. Y es que para Platón la educación era el pilar de la sociedad, ¿sí? La educación para él se va a fundamentar en la paideia. La paideia es como decir la malla curricular. ¿Qué es lo que debería aprender una persona? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde qué edad? ¿Sí? Entonces Platón va a proponer en su modelo de educación, en su paideia, eh, que las personas deben formarse no solo en la matemática, la literatura, sino como les dije anteriormente también en la gimnasia, en la música, en las artes, en estas otras áreas de conocimiento que nos permiten sensibilizarnos. Y es que Platón dice, el problema no es, porque bueno, si vemos, si nos devolvemos un poco en lo que veníamos hablando, todos somos iguales, todos tenemos la capacidad de participar, pero las injusticias o la justicia se ve un poco opacada, según Platón, es por esa ignorancia, y la forma de poder suplir esa ignorancia en la que se encontraba sumida, pues tengamos en cuenta que obviamente estamos ante una sociedad en su mayoría analfabeta, ¿cierto? Que no sabía ni leer ni escribir. Pues imagínense pues cómo se va a poderle pedir a una persona que participe conscientemente en la política, que es de pronto la crítica que también podemos hacer hacia nuestra sociedad. ¿Cómo, si no leemos, si no analizamos, si no estudiamos, si no nos sensibilizamos, cómo podemos nosotros hablar críticamente o con una postura argumentada de la política, ¿sí? Entonces, eso mismo va a proponer Platón en su momento, en su momento histórico, y después ese pilar de la educación como fundamental para sacar a la gente de las tinieblas. Yo no sé si ustedes de pronto en filosofía han trabajado el mito de la caverna, y es que él habla que el conocimiento es esa luz que te saca de las tinieblas, que te lleva a la verdad, que te lleva a entender la realidad, porque él además va a hablar de un mundo de las ideas innatas, donde hay una verdad que existe independientemente de que tú existe, y que nosotros como seres humanos solo podemos apostar a alcanzarla, ¿sí? Entonces esa posibilidad de verdad estar en la realidad, de verdad tener un conocimiento real, solo era posible ese conocimiento a través de la educación como esa llama ilumina, que ilumina esa caverna, ¿sí? Entonces,
En ese sentido, el pensamiento de Platón es muy importante también, digamos, es importante tener en cuenta que ese buen gobernante o ese gobierno de los mejores no es a través del uso de la fuerza, no es como yo me impongo a través de la fuerza en una sociedad, como les digo que sí, que yo soy a quien necesitan, sino como a través de mis acciones les muestro mi sabiduría, como a través de una decisión certera salvo a mi pueblo, ¿sí? Y es algo, una reflexión que es muy importante tener en cuenta para nuestra política actual. No es la guerra el camino, no es la imposición, ¿sí? Sino es más bien decidir o elegir a nuestros gobernantes mediante una decisión sabia. ¿Quién es realmente el mejor formado intelectualmente para gobernarnos? Y es una invitación a la que nos lleva Platón. Ya nuestro gran tercer pensador que vamos como a trabajar en este texto que dejé en la guía, chicos, pues es Aristóteles, y Aristóteles discípulo de Platón. Entonces, Aristóteles iba a escribir un libro específicamente que se va a llamar La Política. También algunos de sus otras reflexiones en cuanto a la política las vamos a encontrar en la Ética Nicómano. Y este libro, bueno, específicamente en el de la política, Aristóteles se va a dedicar a analizar 158 constituciones de todas las polis o de los estados, de las ciudades-estados que había en Grecia. Entonces, pues como ustedes vieron, eran bastantes ciudades y pues Aristóteles lo que va a hacer es decir, bueno, ¿cómo se rige cada una de estas ciudades? Estas ciudades-estado, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cómo se castiga al que las incumple? Y mediante este análisis de estas 158 constituciones, Aristóteles va a llegar a la conclusión de que existen tres formas de gobierno, que están allí, pues las muestro un poco allí en la diapositiva. La primera y la más antigua es la monarquía, donde es una persona quien tiene el poder, quien toma las decisiones, quien eh, decide por todos, independientemente de si esté bien o mal. Y él va a decir que la monarquía, pues si bien digamos que permite centrar y tener como ese poder en una sola persona y demás, y que esta persona pues es un poder hereditario, cuando esta tiranía se corrompe, qué pena, cuando esta monarquía se corrompe, deviene en lo que es una tiranía, ¿sí? Que es cuando las decisiones que yo tomo al tener el poder no tienen en cuenta las necesidades de los demás, sino solo mis intereses personales, ¿sí? Soy egoísta en mi toma de decisiones y eso se convierte en una tiranía hacia mi pueblo. El segundo modelo que él va a proponer, que encuentra en la sociedad griega, es la aristocracia, el modelo que propone Platón, donde es un grupo de personas, pues digamos que lastimosamente en Grecia no se habla de una aristocracia al gobierno de los mejores filósofos, sino era una aristocracia de los mejores en cuanto al poder que tenían en la sociedad, un grupo seleccionado que gobierna, ¿cierto? Y ese grupo seleccionado que gobierna cuando se corrompe, dice Aristóteles, se va, se va a convertir en una oligarquía, ¿sí? Que de pronto ese término ya lo han escuchado en otras situaciones, y es cuando ese grupo de personas, al igual que en la monarquía, ya no individual sino grupal, deja de perseguir el interés colectivo y solo persigue su interés, digamos que individual, ¿sí? Buscan beneficiarse ellos por sobre los demás. En ese punto la aristocracia deja de ser el gobierno de los mejores al gobierno de un grupo selecto que busca el beneficio de su grupo, de sus familias, de sus intereses. Entonces ya no hablamos de aristocracia, sino de oligarquía, ¿sí? Cuando ustedes de pronto vean más adelante el Bogotazo, o si saben algo del Bogotazo, era un poco lo que Jorge Eliezer Gaitán nos invitaba a reflexionar, era que en ese momento en nuestro país había un grupo de personas que dirigía el país y que tomaban las decisiones no para beneficio de todos, sino para beneficio de sus intereses particulares. Esa era la denuncia que él hacía. Y por último tenemos el tercer modelo, que es la politeia, o lo que hoy conocemos como democracia, y es pues el gobierno de todos, ¿no? Donde todos participamos. Y él va a decir que esa politeia tiene, cuando se corrompe, va a devenir en una demagogia. La demagogia es ese tipo de gobierno donde yo propongo y propongo para todos y lucho por todos, pero se queda en palabras. Sí, eso es una demagogia donde yo no llevo a la acción aquello que digo.
Entonces, pues a partir de esos tres modelos que propone Sócrates existen, pues va a empezar a hacer como todo el análisis de cómo debería ser entonces ese modelo político ideal, ¿sí? Y para hablar de ese modelo político ideal, Aristóteles va a proponer que el hombre es un animal político, el hombre es un ser político innatamente, ¿sí? Y en esa medida en que todos innatamente tenemos una opinión, una postura frente a cómo debería ser el gobierno, qué debería hacerse, pues en esa medida Aristóteles dice que todos estamos en derecho a participar de ese gobierno. Entonces, Aristóteles propone en su idealización de lo que debería ser la política que en algún momento de nuestra vida todos deberíamos ocupar un cargo dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque todos estamos en la capacidad de hacerlo al ser por naturaleza animales políticos, ¿sí? Eh, el problema de esto es como el término de la igualdad dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, si bien el modelo ideal para Aristóteles es la democracia, dice que uno de los principales obstáculos con los que esa democracia se estrella es el de la igualdad, porque ya en Grecia pues los niveles de desigualdad eran bastante altos, aún teníamos una población esclava que era el gran grueso de la población y otro gran grueso de la población griega, hombres libres, pero que vivían en la pobreza. Entonces, va a decir Aristóteles que la posibilidad de tener una mayor democracia, o que la balanza entre una democracia más amplia, más pura, está muy directamente relacionada a la igualdad social que existe entre las personas. Entonces, digamos que es una reflexión muy interesante para hacernos, y es en qué nivel de igualdad se encuentra nuestra sociedad y cómo de pronto esas brechas de desigualdad en las que vivimos impactan en la posibilidad de tener una democracia más pura. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos iguales, por ejemplo, en nuestro acceso a la educación, en nuestro acceso a la cultura, en nuestro acceso al conocimiento, en nuestro nivel socioeconómico, pues eso permitiría que todos podamos participar de igual forma de esos espacios de formación y de decisión política, ¿sí? Pero como no estamos en igualdad, pues hay gente que ni siquiera puede pensarse la política porque todas sus necesidades diarias básicas pues se ven un poco en riesgo si él se pone por allá a mirar, ay, la política qué será y qué es lo que están haciendo nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces, obviamente no puede haber democracia mientras no todos estemos en las condiciones de igualdad para participar en ella. Y ahí viene un tema que también a Aristóteles le preocupaba mucho y era la ignorancia del pueblo. Y él decía, si bien yo propongo la democracia como un modelo ideal, el segundo obstáculo que está muy relacionado a la igualdad es el tema de la ignorancia. Y es cómo yo puedo poner en el poder a alguien que no está en las capacidades de pronto intelectuales de asumir ese cargo, ¿cierto? Sino todos, si ponemos una persona analfabeta que dirija al país, por ejemplo, obviamente eso va a tener unas repercusiones y un impacto social muy fuerte, ¿verdad? Entonces Aristóteles va a decir, hay un problema ahí que no se puede solventar en este momento, que es difícil solventarlo, y por lo tanto él va a decir que entonces el modelo ideal es un modelo mixto, donde se dé la democracia, donde todos participen, pero participen eligiendo a el grupo de los mejores, que es la aristocracia. Sí, que de hecho si ustedes lo ven, pareciera que en muchos siglos, en 20 siglos, en 25 siglos casi, el modelo no ha cambiado. Estamos ante un modelo mixto donde se propone la democracia, todos participen, pero todos participen no activamente, sino eligiendo al grupo de los mejores, a la aristocracia que nos va a elegir. Pero ahí deberíamos preguntarnos qué es lo que estamos entendiendo por ese grupo de mejores. Sí, el mejor qué, el mejor postor en cuanto a lo económico, el mejor empresario, o debería ser de pronto un poco guiado más hacia la idea platónica del mejor como el filósofo gobernante. ¿Sí? Entonces, ese modelo mixto lo va a proponer Aristóteles pues como una forma de subsanar de pronto toda esta ignorancia en la que estaba sumida gran parte de la población griega, y que si vemos las condiciones actuales de nuestra sociedad pues tiende a replicarse, ¿no? Entonces pues bueno, esto es un resumen muy general de este pensamiento filosófico político de los pensadores griegos, de tres pensadores griegos porque son muchísimos,
Espero de verdad que les haya ayudado para desarrollar el taller, chicos. Si en algún momento tienen una pregunta, si tienen dudas, pueden escribirme en los comentarios, pueden enviarme un correo electrónico. Ustedes saben que pues constantemente yo estoy allí revisándolos y respondiéndoles. Bueno, entonces pues nuevamente espero que ustedes estén muy bien, espero que estas ideas que les brindé en el tutorial nos hagan reflexionar, nos hagan cuestionarnos sobre cómo desde Grecia nos estaban diciendo, vean, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con la ignorancia, tengan cuidado con la corrupción, porque cuando un modelo, cualquier modelo político es bueno, el problema es cuando se corrompe, cuando dejamos de perseguir el interés colectivo y nos resumimos a perseguir nuestros intereses individuales. Entonces, pues nada, chicos, los invito a reflexionar, a pensar críticamente, a que escriban esas palabras, como les dije en el video anterior. Para mí lo que ustedes piensan es muy importante y pues espero que estén muy bien, que de salud se encuentren muy bien, prósperos, siempre felices, chicos. Y pues nada, estoy aquí para lo que sea que necesiten. Les envío un abrazo muy fuerte y muchísimas bendiciones. Cuídense mucho. Chao, chao.